¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias a los medios de comunicación que están presentes aquí y nuestra intención es comentarles acerca de tres temas principalmente. El primer tema que vamos a tocar es acerca de un posicionamiento que se va a presentar el día de hoy en el Pleno respecto de las declaraciones que se han hecho por parte del presidente de Estados Unidos de América, donde pues quieren manejar como terrorismo las actividades que nosotros sabemos que no es algo nuevo que esté pasando en el país, sino desde mucho tiempo. Y para ello le vamos a ceder la palabra al senador Vasconcelos, quien nos va a explicar un poquito más acerca de qué se va a tratar este posicionamiento. Muchas gracias, senador. Buenos días a todos ustedes, amigos y amigas. Seguramente ha estado durante los últimos 2 días en la mente de todos ustedes cuál iba a ser la respuesta del Senado de la República ante lo declarado en una entrevista por el presidente de los Estados Unidos acerca de la posibilidad de que aquel país declare como grupos terroristas a las organizaciones criminales que operan dentro del territorio mexicano. Seguramente todos coincidirán y todas conmigo en que este es un asunto muy grave en sus implicaciones, porque de llegar a ser el caso que los grupos criminales sean declarados organizaciones terroristas, eso podría abrir la puerta a formas de intervención de los Estados Unidos en México. Francamente no creo que haya un solo mexicano, una sola mexicana que estuviera dispuesto a admitir a estas alturas de la historia una intervención extranjera en nuestro país bajo cualquier formato. No lo admitió México en el siglo XIX, a lo largo de todo el siglo XIX, no lo admitimos tampoco, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y menos lo vamos a admitir en el siglo XXI. Entonces, el Senado de la República en breve va a presentar un posicionamiento avalado por distintas fuerzas políticas representadas en este Senado de la República, rechazando la posibilidad que ya mencioné de que sean declaradas por Estados Unidos como terroristas a las organizaciones que son estrictamente criminales. Y quiero aquí aludir a una diferenciación conceptual entre lo que es una organización criminal y lo que es, en el sentido histórico, en el sentido clásico del término, una organización terrorista. Los grupos terroristas históricamente han tenido un planteamiento político, de orden político, que muchas veces ha sido acompañado de un planteamiento también religioso. En todo caso, se trata de posiciones ideológicas, donde los grupos terroristas están persiguiendo, en algunos casos derribar a un gobierno, en otros atacar a un país extranjero, un orden de cosas, lo cual evidentemente no es el caso del crimen organizado mexicano. El único propósito del crimen organizado mexicano es la obtención de mayores ganancias económicas. Entonces, ahí tenemos una división conceptual insalvable, creo yo que incuestionable, entre lo que son grupos nada más delictivos y lo que son organizaciones que, independientemente de que uno esté de acuerdo con algunos de sus postulados o no, tienen un programa político e ideológico. Eso por sí solo haría absolutamente absurdo, hasta grotesco, diría yo, llamar al crimen organizado mexicano grupo terrorista en el sentido, insisto, clásico del término.
Esta idea va a aparecer en el posicionamiento que en breve vamos a estar presentando ante el Senado de la República, al mismo tiempo que, como ya decía al inicio de estas palabras, nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de intervención extranjera en nuestro país, y que las circunstancias ocasionadas por esas declaraciones del presidente de los Estados Unidos hace 2 días no vayan a ser pretexto para revivir dentro de la sociedad mexicana tendencias intervencionistas. No sería la primera vez, recordemos el siglo XIX, cuando los conservadores, cuando la derecha mexicana fue a buscar ayuda al extranjero, supuestamente para resolver problemas internos de México. Entonces, ningún pretexto podemos permitir que tengan los conservadores para apelar a fuerzas extranjeras. México tiene todos los recursos propios para hacer frente al problema de la inseguridad y de las organizaciones criminales que operan en nuestro territorio. De modo que en este sentido va nuestro pronunciamiento, cuyo texto vamos a dar a conocer en cuanto sea, en su caso, aprobado por el Pleno del Senado. Muchas gracias y estoy a su disposición. Bueno, también comentarles acerca de la resolución que tuvieron el día de ayer en la Sala Superior respecto de los 4 juicios que se había mencionado por parte de los compañeros de la oposición al respecto de todos los hechos para llevar a cabo la elección de la presidencia de la CNDH. Ya es muy bien conocido por ustedes, pero simplemente puntualizar el hecho de que a los compañeros de la derecha se les está cayendo todas sus mentiras y todo su discurso de odio con el que elevaron esta situación y que pretendieron también transgiversar toda la información de cómo fueron los hechos. Con esto se demuestra que nosotros no hicimos nada, el Senado de la República fue quien realizó las actividades de acuerdo a cómo estaban en los procedimientos, y pues esto igual se va a ir conociendo en el transcurso de los días, como les mencionaba, que se caen todas las mentiras y el discurso de odio que ellos han manifestado durante estos días. Y a continuación le voy a ceder la palabra a la senadora Rocío Abreu para igual continuar con este tema. Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, tomando el tema, sobre todo de intervención, tenemos en el uso de la palabra a la senadora Malú Mitchell, referente a las declaraciones sobre las acciones que violentan la soberanía del país. Bueno, pues el día de ayer el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, señaló con respecto a la intervención unilateral de los Estados Unidos de México, y así lo dijo, que respetando la postura del presidente y del canciller, dijo, creo que sí es adecuado porque al final los enemigos son los que generan la violencia y no los ciudadanos de bien, y si al final Estados Unidos ve esto como una posibilidad, asegura y afirma el gobernador, yo como gobernador estoy a favor. Y añadió, y estoy a favor de que se puedan denominar como terrorismo, álgame Dios, porque no hay otra manera de explicar eso que intentan crear en la población, que es terror. No tiene idea el gobernador lo que está declarando. Y remató, creo que al final todo el apoyo es bienvenido. Yo creo que los mexicanos verían bien que inclusive vinieran fuerzas de otro país a ayudarnos a combatir. Esa es la declaración del gobernador de Guanajuato, que me parece que se equivoca en diversos puntos de vista en esta declaración. Pues por una parte, abre la puerta para que un gobierno extranjero pueda invocar una ley ajena a la legislación mexicana, y aunque les pese a los conservadores, padecen del síndrome Almonte. Es decir, para invitar a los nuevos maximilianos a poner en orden al país
porque nosotros somos incapaces y no podemos. ¡Qué vergüenza me causa la desfachatez de mirar a otro lado cuando la inseguridad es un asunto que le compete al gobernador! Según la declaración, lo pinta de cuerpo entero ante el fracaso y la renuncia a sus obligaciones constitucionales al declararse incapaz de sacar a Guanajuato del primer lugar de homicidios dolosos y el segundo en feminicidios. Si a los cárteles los califica como terroristas, ahora se entiende por qué él y los gobiernos anteriores no atajaron el florecimiento del cártel de Santa Rosa, ni han colaborado eficientemente para poner un alto a la proliferación de grupos delincuenciales cuyos móviles, y que quede muy claro, no son sembrar el terror, sino son plenamente económicos y atentatorios contra la salud y la seguridad de la población. Exhortamos al gobierno de Guanajuato a no deslizar su responsabilidad hacia gobiernos extranjeros. Habría que recordarle que la inseguridad no se vence comprando espacios publicitarios a nivel nacional, ni se vence con voceras donde se cree que el robo de las casas es porque se deja la puerta abierta, ni con globos vistosos o ferias rimbombantes. Ya en varios grupos del Estado se escucha la inquietud de la ausencia de resultados. Y no solamente en Morena, en grupos empresariales, en grupos estudiantiles, en grupos económicos, en colegios de profesionistas, hay un descontento generalizado. Si no se tiene, señor gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, si no tiene usted la capacidad de detener los graves índices de seguridad, ni usted ni su equipo, si voltea a ver lo que pueden hacer otros países eludiendo su deber, si no edifica las acciones con un mínimo de autocrítica, ¿qué queda a las y los guanajuatenses sino pedir que se declare incompetente para el cargo del cual fue electo? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Michel. Y tiene el uso de la palabra para ahondar sobre este tema la senadora Antares. Buenos días a todas, a todos. Yo creo que es conveniente recordar que Guanajuato vive una de las peores crisis de inseguridad. En esta crisis han estado presentes constantemente dos personajes que tienen 9 años en el cargo, entre ellos el fiscal carnal que el gobernador de Guanajuato decidió ratificar por dedazo y que él defiende diciendo que el FBI y la CIA se lo certifican. Y los guanajuatenses siguen en la indefensión. Y ahora esto muestra su rostro de vendepatrias. Es un vendepatrias y los guanajuatenses no necesitan algo así. Los guanajuatenses necesitamos a alguien que tome las riendas del Estado en lugar de dedicarse a hacer sus reportajes a modo de si le gusta andar a caballo o no. Eso no nos es relevante a los guanajuatenses. Nos es relevante que atienda la demanda de seguridad pública. Están mostrando su rostro más reaccionario, más conservador, pidiendo claramente la intervención de un gobierno extranjero. Afortunadamente ahora tenemos un presidente y senadoras y senadores patriotas que vamos a defender la soberanía del país con todo. También me quiero referir al tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a toda esta laraca mediática que el PAN provocó, tratando de ensuciar el proceso que claramente fue limpio. Una a una, todas sus tretas se han ido cayendo. Ahora la Sala Superior del Tribunal Electoral dice que no hubo problema. No estamos mintiendo en Morena. Es muy importante que la ciudadanía mexicana pueda ir poniendo a cada quien en su justa proporción. Los autores de la cultura del fraude en México aluden fraude generando otro fraude a través de mentiras y que
cada vez el Poder Judicial les va desechando todos los recursos que posicionaron. Entonces, es muy clara la estrategia del PAN de intervencionismo y además de generar mentira, generar desconcierto, mover a la gente en un sentido que no es, para ir generando desinformación. Yo les pido a la ciudadanía que no caigamos en esta desinformación. Muchas gracias. Bueno, y con esto damos término a esta conferencia. Si no hay preguntas, entonces quedamos agradecidos por la cobertura. Gracias.